Bueno, gracias a todos por la espera. Hemos cumplido con los 5 minutos de cortesía. Para quien no me conozca, yo soy Miguel Roqueiro, soy el director de inversiones de Acacia Inversión. Y hoy tenemos aquí a Diego Recondo, socio, mente pensante detrás de este fondo en concreto, de la gestora Olairon. Y es un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias. Sí que antes de darle paso a Diego, me gustaría contaros por qué está aquí, ¿no? Por qué está de la mano de Acacia, que creo que es importante. Nosotros hace 5 años ya empezamos un programa de ilíquidos, algo que a día de hoy está muy de moda, tan de moda que nosotros nos estamos empezando a echar atrás, luego hablaré un poco de eso. Porque en esta entidad el equipo gestor venimos de sitios grandes, sitios con experiencia. Algunos de nosotros hemos pasado la crisis del 2008 en el mundo de los ilíquidos, los famosos side pockets y cosas que a día de hoy me hacen sudar. Y es por eso que cuando empezamos a hacer el planteamiento de invertir en líquidos hace 5 años, decidimos hacerlo de nuestra propia manera. No entrar a cualquier cosa, y hacerlo de una manera escalonada y pensada. Entonces, nosotros, como gestora que somos, por aquí pasan decenas de oportunidades, las analizamos en profundidad y cuando una de ellas nos convence, hacemos un análisis todavía más en profundidad y se la presentamos a los socios de la compañía, porque no debemos olvidarnos que nosotros somos un multifamily office y los socios fundadores forman parte de nuestro pool de inversores. Les tratamos a ellos igual que a vosotros, pero es fundamental en este sentido nuestro elemento clave, que es la coinversión. Por eso, cuando nosotros un producto líquido nos encaja, se lo enseñamos a los socios para tener su visto bueno a la hora de que van a invertir. Por eso digo que tenéis que tener la convicción que no solo que hemos hecho un análisis como cualquier otra entidad, sino saber que nuestro dinero va a ir en este producto. Dicho eso, tenemos a la gente de Olairon, pero nosotros lo que buscamos hacer más o menos al año es encontrar 2 o 3 productos diferenciales. Y en este caso creemos que lo hemos encontrado. Esos elementos diferenciales, uno de ellos, para nosotros el principal, es la cercanía. Y creo que en semanas como estas, con lo que está pasando en Rusia, todos vosotros sabéis que la posibilidad de levantar un teléfono y consultar al gestor de tu dinero qué está pasando, y no digo al gestor, al banquero privado, ni al comercial, sino al que está dando al botón, creo que es un privilegio. Y por eso, bueno, en nuestro caso es todavía más fácil, porque los tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pero no hay que olvidarse que Olairon viene de un caso de éxito de 2 personas que fundaron TicketBiz, uno de los mayores éxitos de startups tecnológicas en España, que por eso tienen este punto de entrada en todo este mundo. Y lo digo porque a Diego le tengo aquí, pero uno de los socios, si no me equivoco, que es Sander, está en Madrid muchas veces, vive allí, por eso, o sea que está a disponibilidad de muchos de vosotros. Entonces, ese punto yo creo que es fundamental, el tema de la cercanía y tener a una persona que va a gestionar el producto para poder responder. Importante, a día de hoy es una presentación, están las dudas que hemos ido planteando a lo largo del tiempo, las que, como os he dicho antes, para los que no estuvierais, nos podéis lanzar a través del chat. Pero Diego, por supuesto, para todos aquellos que tengáis más interés en profundizar, podemos hacer un cara a cara cuando queráis. Primera idea, la cercanía. La segunda, con los mejores. Como decía, Olairon nace de un caso de éxito y eso es fundamental. Tercera idea, la oportunidad. Nosotros, cuando gestionamos nuestro propio dinero, siempre estamos detectando oportunidades. Y en el mundo del venture, aunque parece muy trillado, sí que entendemos que existe una oportunidad doble. Por un lado, como se explicará Diego, porque el mundo del venture, en el caso europeo, no ha estado tan explotado. Y en segundo lugar, porque todo el mundo del Venture Capital, y para aquellos que tengáis una Bloomberg lo podéis mirar y quienes no, pues os fiáis de mí o igual lo podéis buscar en Google, hay un índice de inversión en Venture Capital que desde mediados del año pasado sufrió una caída del 40%. Es indicativo, no todos los fondos son así, es un tema de valoraciones, pero creemos que cierta
burbuja especulativa que estaba enfocada en ciertos sectores, líquidos e ilíquidos, se está pinchando, y cuando sucede eso, pues muchas veces buenas empresas se ven arrastradas por la marea y es una clara oportunidad. Por otro lado, y como hacemos siempre nosotros las cosas, es el tema de la diversificación total, y en el caso del fondo que os vamos a presentar se trata de un fondo de fondos. Y es algo muy importante en el mundo del Venture Capital, porque generalmente los fondos de Venture Capital que se presentan son fondos, no son fondos de fondos. Y eso nos da la posibilidad de entrar en un mundo tan complicado de una manera más diversificada, por si se pisa algún charco, que siempre se pisan. A nosotros nos ha pasado en esto de Rusia, afortunadamente ha sido uno de muchos, o sea que, pero si construís una cartera así, si eso pasa, entonces yo creo que es importante tener una cartera bien diversificada. Y es relevante, y Diego también explicará esto, el proceso. A un gestor siempre se le tiene que pedir una sistemática, un proceso, y yo creo que la gente de Olairon lo tiene muy, muy, muy trabajado. Y por último, como os decía al principio, cuando os explicaba el tema de cómo seleccionamos los fondos en general y los ilíquidos en particular, os hablaba que nosotros, siempre que recomendamos algo, está el dinero de socios, compañía y empleados, la famosa coinversión. Y en el caso de Olairon también se produce. Entonces, por todas estas razones, yo creo que nos encontramos ante un producto muy, muy, muy recomendable, y sobre todo cuando al otro lado tenemos distintas tipologías de inversores, inversores institucionales con patrimonios enormes a gestionar, pero también tenemos por detrás particulares. Entonces, la posibilidad de poder entrar con un ticket de 100.000 euros yo creo que es relevante. También destacar, por último, ya te doy paso, Diego, precisamente por esa dualidad de posibles inversores que tenemos al otro lado, tal vez a algunos se le quede un poco técnica y a otros excesivamente técnica. Por eso reiterar la posibilidad, sobre todo para los inversores institucionales, que quien quiera profundizar tiene a Diego a total disponibilidad. Y sin más, te dejo la palabra. Pues muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos y reiterar a Katia pues, la confianza y la posibilidad de estar aquí hoy. Bueno, me presento. Antes de entrar a hablar del fondo como tal, os doy a todos un poquito de contexto. Como decía Miguel, soy uno de los socios de Olairon Ventures, de la que soy parte desde que echamos a andar esto, junto con John Uriarte y Ander Michelena, que como decía Miguel, pues fueron los fundadores de TicketBiz, una startup que lanzaron en el año 2010 y que vendieron en el año 2016, y que al día de hoy pues es todavía uno de los grandes éxitos en materia de startups en España, ¿no? A nivel de grandes operaciones de venta. Bueno, ese proyecto, como digo, lo echamos a andar en el año finales del 17, principios del 18, y bueno, y desde entonces, bueno, pues hemos ido construyendo una firma sobre la que os voy a dar unas pinceladas. Carlos, presentación, por favor. No voy a dar una presentación, no voy a seguir diapositiva por diapositiva toda la presentación que ya os han hecho llegar, sino que me voy a ir centrando simplemente en algunas diapositivas para ilustrar un poquito y que sea más ligera la presentación, para que no me tengáis que oír solo hablar durante 3 cuartos de hora. ¿Qué es Olairon Ventures? Pues 4 pinceladas. Pues somos una gestora de capital riesgo, de Venture Capital, supervisada por CNMV, por la que donde estamos registrados desde el año 2019, que hasta la fecha nuestra actividad se ha venido desarrollando en el ámbito de la inversión directa en compañías. Este fondo de fondos es el primer fondo de fondos que vamos a lanzar, pero bueno, desde 2018 venimos realizando esa actividad de inversión directa en startups. Tenemos, previo al lanzamiento del fondo de fondos, unos 110 millones de euros bajo gestión. Digamos que nuestro vehículo bandera es el primer fondo que lanzamos en el año 2019, el mayor primer fondo que se ha lanzado de Venture en España, que levantamos exclusivamente entre inversores privados, de lo cual estamos muy orgullosos. Y bueno, y que tiene en torno a 150 inversores de distintas tipologías, desde algunos family offices muy conocidos, a emprendedores del mundo de Internet, grandes patrimonios y también, bueno, pues un montón de pequeños inversores.
Un par de notas que me gustaría destacar de cómo venimos haciendo las cosas, ¿no? Partiendo de la base, y luego ahondaré más sobre esto cuando hable de los términos y condiciones del fondo de fondos, pues una máxima de lo que nos gusta, muy en línea de lo que decía Miguel, es el alinearnos al máximo con nuestros inversores. En el ámbito del capital privado en general, pues históricamente siempre ha habido unas prácticas que hacen que si las cosas van muy bien, los gestores pues les vaya muy bien, pero que si las cosas no van bien, pues sean los inversores los que acaben pagando esa fiesta, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos tratado de evitar en ese primer fondo que lanzamos y que también, como os contaré después, luego lo trasladamos al fondo de fondos. Y luego también me gustaría destacar pues, que hasta el momento pues, las cosas las hemos venido haciendo bien, y eso pues, en base a encuestas de satisfacción que realizamos con carácter anual, tanto nuestros inversores como los propios emprendedores con los que hemos venido trabajando, pues están con unos niveles de satisfacción, como podéis ver ahí en la diapositiva, muy altos, ¿no? De manera que, bueno, esto simplemente para que tengáis una foto de qué es Oliron Ventures. Como os decía, esa actividad de inversión directa, por daros una pincelada más, la hemos venido desarrollando tanto en España como internacionalmente. Esa inversión en startups, al día de hoy tenemos una cartera de más de 50 compañías. Aquí podéis ver algunas cuyos nombres os sonarán, y luego podéis ver también a la derecha bueno, pues los vehículos, dos de los vehículos que gestionamos, fundamentalmente ese fondo inicial que lanzamos en 2019 que os indicaba, y luego otro vehículo que es más de los socios fundadores y de otros inversores que coinvierten en gran medida con el fondo 1. Y como podéis ver, bueno, sabemos que el Venture es un juego muy a largo plazo, pero hasta el momento, pues la verdad que los resultados en muy poquito tiempo, la verdad que son súper satisfactorios. De manera que lo decimos con la boca pequeña, pero con la confianza de que estamos haciendo un buen trabajo. Voy a ir entrando poquito a poco en materia. Un elemento fundamental de todo lo que hemos venido desarrollando desde 2018 es el carácter internacional que desde el minuto 1 del que hemos querido impregnar a Oliron Ventures. Somos humildes, pero a la vez ambiciosos, y aspiramos a crear pues, una gestora que sea top a nivel europeo, pues, en un plazo de 10-15 años. Y eso, en nuestra opinión, desde que empezamos con todo esto, pasaba por invertir en España, desde luego, pero creíamos que no era suficiente para poder montar el bicho, si se me permite la expresión, al que aspiramos a montar. Y eso nos llevó desde el minuto 1 a tener una mentalidad muy internacional, a salir fuera de nuestra zona de confort, a empezar a forjar relaciones con un montón de agentes fuera de España, fundamentalmente fondos de inversión de venture en otras jurisdicciones que han venido siendo y siguen siendo los que nos han permitido acceder a oportunidades de inversión que de otra manera no habríamos tenido posibilidad de tocar, ¿no? Y para que os hagáis una idea, algunos os dirán algo estos nombres, otros no os dirán mucho, pero bueno, para que os hagáis una idea, hemos coinvertido pues, con cerca de 75, 80, estas cifras están ya un poquito desfasadas porque la presentación tiene algo de tiempo, pero con cerca de 80 inversores institucionales y internacionales. Y esto es muy importante porque al final, como luego veremos cuando hablemos del fondo de fondos, es clave a la hora de poder construir un fondo de fondos el poder, y además en Venture, el poder acceder a los mejores gestores. Y todo eso que hemos venido sembrando por la vía de las coinversiones, por la vía del trabajo recurrente con muchos de los gestores más top europeos, pues es lo que nos ha posibilitado el estar donde estamos ahora con el fondo de fondos. Y sigo entrando en materia, os pido por favor que tengáis esta idea en la cabeza. Permitidme simplemente para ir dándole periodos de respirar a Diego que vaya metiendo pequeñas cuñas que yo creo que son importantes reforzar. Esa idea que os decía yo al principio de con los mejores, yo creo que es fundamental y es algo que ellos se pueden permitir por el origen o por el éxito de la startup que da origen a Oliron, y eso es fundamental. Y también me gusta esa ambición que nosotros también tenemos, no por gestionar un fondo desde España va a ser peor que otros hechos en otros sitios.
Ahí os remito a los resultados de nuestros fondos multiactivo en este periodo de guerra. Es decir, no siempre lo que se hace fuera se hace mejor que aquí. Y yo creo que el plus es lo que os decía también al principio, la cercanía de poder consultarlo. Y una idea que nosotros la machacamos y la machacamos, que es que si vuestro dinero está en España, vuestro empleo, vuestra casa, toda la inversión financiera tiene que estar lo más lejos de aquí posible, ¿no? Y ellos comparten esa idea. Como veis, si está sentado aquí es porque tenemos muchas cosas en común. Entonces, como os decía, muy importante esta idea de la internacionalidad, ¿no? Pero por ir entrando más en materia, veníamos hablando de inversión o venimos haciendo inversiones directas. ¿Cómo acabamos en un fondo, lanzando un fondo de fondos? Pues creo que es importante también detenerse en el fundamento de esta idea, ¿no? Y digamos que el motivo es doble. Por un lado, porque venimos viendo que pues, en los últimos años hay un aumento del apetito por el activo Venture Capital, por la tecnología en fases tempranas en el mercado. Y esto nosotros lo hemos constatado tanto entre nuestros propios LPs, entre nuestros propios inversores en el fondo, como palpando un poco el sentimiento de mercado pues, con otros potenciales inversores, y viendo un poquito el mercado en general, ¿no? Es un activo todavía al día de hoy, me atrevo a decir, muy desconocido para la gran mayoría, es un activo complejo, es un activo a largo plazo y líquido. Y mucha gente nos ha dicho, oye, pues quiero entrar en Venture, pero me da miedo por la propia tipología del activo, y en ese caso un fondo de fondos, como luego comentaremos y antes ha anticipado Miguel, pues es un producto muy diversificado que puede dar un acceso más tranquilo a un activo complejo como es este. Y luego también tenemos gente que ha podido hacer sus pinitos en el ámbito del Venture, probablemente más en España, que es donde nosotros tenemos nuestra base inversora principal, y que quiere hacer más cosas fuera, pero no sabe cómo. O sabiendo cómo, no tiene la posibilidad de acceder, porque al final hablamos de que a los mejores gestores y a los mejores fondos pues es difícil acceder, porque los inversores que han invertido previamente pues suelen suscribir pues, en gran medida los fondos sucesivos. Entonces, por un lado, como digo, una necesidad clara que creemos que hay en el mercado. Y luego, por otro lado, eso tiene que venir aparejado de la mano, como os decía antes, del acceso. Y es que, en general, aquí bueno, los chicos de Acacia lo saben mucho mejor que yo, pero en general los mejores retornos siempre o casi siempre los obtienen los mejores gestores, prácticamente me atrevería a decir en cualquier clase de activo, pero eso probablemente es aún más acusado en el caso del Venture. Es una clase de activo en la que es muy importante para obtener los retornos que uno espera para un activo de esta tipología el poder invertir de la mano de los mejores. Y es ahí donde nosotros, precisamente por todo lo que os he contado de ese enfoque internacional y de todo este acceso que tenemos y que se plasma en cierta medida en esta diapositiva que podéis ver, bueno, pues contamos con ese acceso para poder ofrecer a nuestros inversores bueno, pues la posibilidad de entrar en fondos que de otra manera no estarían a su alcance. Y esto es algo que es fundamental y que de alguna manera nosotros hemos venido constatando también antes de lanzar el fondo. No nos queríamos lanzar a ciegas, a decir, oye, bueno, vamos a ver si entramos, tal, sino que durante el periodo de conceptualización del fondo hemos tenido conversaciones con docenas o con un par de docenas de gestores que podéis ver en esta diapositiva para preguntarles cómo se sentirían con la posibilidad de que un fondo de fondos de Olairon pudiera entrar, ¿no? Y en general, prácticamente de forma unánime, la respuesta ha sido muy, muy buena. Y valoran el hecho de que un gestor como nosotros, atípico en el mundo del fondo de fondos, pero muy relevante porque somos insiders de la industria del venture, somos un peer, un igual con toda esta gente con la que estamos coinvirtiendo habitualmente, pues ven una propuesta de valor que es muy interesante y es lo que en última instancia también nos llevó a lanzar ese fondo y nos ha llevado ya a cometer una serie de inversiones que luego, si queréis, también podremos comentar sobre ellas, que de alguna forma demuestran esa capacidad que tenemos de poder acceder a los mejores gestores. No es solo una promesa, sino que es ya una realidad tangible y materializada en 7 fondos. Ese último punto es muy destacable porque nosotros que hemos analizado y nos han propuesto
y a vosotros probablemente también, fondos de venture o fondos de venture capital, muchas veces está esa promesa del acceso, y la promesa del acceso a veces no se cumple. Entonces, que el equipo de Olairon ya tenga cerradas 8 inversiones, si no me equivoco, 7 y una octava cerca, bueno, puede ser, pero sí. no la hacemos, yo creo que es relevante. Es decir, no estamos entrando en un fondo que tal vez acabe acometiendo las inversiones, sino que ya es una realidad palpable. Y eso también es muy destacable en este mundo, como os decía antes, del mundo de la inversión ilíquida en general, en el que se ha levantado muchísimo dinero y muchos fondos se están encontrando con el problema que no tienen dónde acometer las inversiones. Y eso creo que es relevante. Tenemos una pregunta, vamos a hacer un pequeño parón. Bueno, la leo yo. Nos preguntan, ¿cuáles son los principales sectores y países en los que se invierte y cómo puede influir sobre los mismos el conflicto generado por la invasión de Ucrania? Antes de que responda, solo una pincelada mía. Como os decía antes, nosotros en todo el tema de la inversión en líquidos tenemos un plan de ilíquidos. Los ilíquidos más exitosos que hemos propuesto, o el arranque más exitoso, ha sido aquellos que propusimos en 2020. Porque tanto en el mundo ilíquido como en el líquido, cuando las cosas están revueltas es cuando hay oportunidades. Y eso hablo del marco general. Ahora te dejo a ti. Sí. Sí, bueno, luego me anticipo la respuesta, luego lo veremos en la parte de la estrategia de inversión del fondo, pero la idea es crear un fondo de fondos que va a estar centrado en la oportunidad del venture en Europa, que luego detallaré, y la idea es invertir de una forma muy distribuida en lo que es el continente europeo. De manera que no vamos a hacer un foco del 70% en Alemania o el 90% en Reino Unido, por decir a 2 cifras al azar, sino que la idea es dar a nuestros inversores una exposición amplia a nivel geográfico europeo, a nivel sectorial, en el sentido de que vamos a invertir tanto en fondos que inviertan en modelos B2B y en modelos B2C, B2B y B2C, para consumidores, para compañías y para consumidores respectivamente. Y luego, además, el fondo va a invertir también en gestores que inviertan en distintas fases del ciclo del venture, es decir, desde fases muy tempranas, semilla, presemilla, a fases más avanzadas para también conseguir un mayor equilibrio de riesgo-retorno. Desde el punto de vista de Rusia, bueno, pues a ver, esto es algo que de alguna forma impacta a todos los niveles, no lo podemos negar, pero yo haría una reflexión general, ¿no? Más allá de lo que ha dicho Miguel. Cuando hablamos de inversión en venture, hablamos de un activo o de unos fondos que normalmente tienen unos periodos de inversión que pueden ser de entre 3 y 5 años aproximadamente. De manera que lo que son las fluctuaciones puntuales que puede haber en el mercado se diluyen bastante, ¿no? Porque podemos tener hoy el problema de Rusia o mañana otro problema, el que sea, pero tengamos en cuenta que los fondos que se están levantando ahora se van a invertir durante los próximos 3-5 años. De manera que puede ser, al final ninguno tenemos la bola de cristal, pero la idea que quiero transmitir es que la coyunturalidad de una determinada circunstancia macro tiene menor impacto en el venture porque al final hablamos de un producto muy, muy a largo plazo. Y además el venture, si no me equivoco, estamos hablando de empresas, modelos disruptivos que cambian, entonces al final el entorno geopolítico realmente no es tan relevante como podría ser si estamos haciendo una inversión en una empresa automovilística o en una petrolera. Y puede darse el caso, si es una empresa, nosotros tenemos una inversión en una empresa que es mitad ucraniana, mitad americana, que tiene una oficina en Barcelona, pues hay una cierta disrupción, es evidente porque hay un equipo que está allí, etcétera, pero la empresa pues un poco ya había previsto lo que podía ocurrir, ¿no? ¿Que eso impacta en el modelo? Sí, pero por otro lado es un negocio completamente internacionalizado que opera en 50 países de forma digital. ¿Que hay impacto? Sí, pero limitado, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de que hay fábricas en Rusia o fábricas en Ucrania, porque es otra tipología de empresa la que tenemos aquí. Perfecto. Vale, pues dicho eso, voy a pasar a presentaros un poquito más con esa introducción que creo que era importante detenerse
¿cuáles son los 4 ejes principales alrededor de los cuales gira este fondo de fondos? Entonces, el primer eje, que es bastante obvio y no me voy a detener mucho tiempo, es que es una apuesta por la tecnología. El Venture es tecnología en fases tempranas, como todos sabéis, y bueno, y no cabe duda de que la tecnología pues, viene experimentando un boom en las últimas décadas. Al día de hoy es de largo el sector más importante de la economía y aquí podéis ver pues, cómo han evolucionado las cosas desde hace 30 años a la actualidad. No cabe duda de que toda esta apuesta por la tecnología de alguna forma se ha acelerado también por el tema COVID y bueno, y eso ha hecho pues, que probablemente hayamos avanzado en 2 años escasos, pues se hayan producido unos avances en materia de adopción de hábitos tecnológicos, de uso de plataformas tecnológicas, tanto a nivel de consumidores como de empresas, pues que en condiciones normales probablemente pues, nos habrían llevado 10 años, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo también de cómo determinadas circunstancias macro generales, bueno, pues pueden tener, en este caso han favorecido mucho a la tecnología y han podido perjudicar más a otros sectores. Pero bueno, en definitiva, es una apuesta por la tecnología. En segundo lugar, muy importante, es que es un fondo de fondos que va a apostar por la oportunidad en Europa. Normalmente cuando se habla de Venture, como decía, es un activo en gran medida desconocido para mucha gente, pero lo normal es que nos lleve la cabeza a Silicon Valley, nos lleve a California, a Google, a Hewlett Packard, a Sun Microsystems. Empresas que se empezaron a crear, algunas de ellas, no en el caso de Google, pero sí de las otras que he comentado, pues en los años 70, ¿no? Que es cuando del siglo pasado, cuando empieza, digamos, a darse a conocer esa clase de activo que en última instancia se ha denominado Venture Capital. Y es también por eso que históricamente los productos que ha habido en España a nivel de fondos, algunos muy buenos y muy reconocidos, pues han venido apostando fundamentalmente por Estados Unidos. Sin embargo, en Europa vemos que en las últimas 2 décadas, me atrevo a decir, y en los años más cercanos, pues con una aceleración brutal, pues ha venido generando un caldo de cultivo en todo lo que se refiere a la tecnología, a la innovación, al emprendimiento, que ha hecho que germinen algo más ya que, desde luego, que brotes verdes, dando forma a lo que nosotros creemos que es una oportunidad magnífica, ¿no? Pero si queremos contraponer la idea de Venture en Europa versus Venture en Estados Unidos, hay un par de argumentos que es fundamental que tengamos en cuenta. El primero, sobre la oportunidad europea, quiero decir. El primero de ellos es el de las valoraciones y es el principal. En todo lo que se refiere al ecosistema Venture, desde las fases más tempranas hasta las fases más avanzadas, las valoraciones de las compañías en Europa son una fracción de las valoraciones de sus homólogas en Estados Unidos. Y esto tiene sentido que sea así en la medida que estamos en un ecosistema que, aunque ha experimentado un desarrollo brutal, pues todavía pues no está, desde luego, al nivel de Estados Unidos, aunque las distancias se van estrechando una barbaridad. Y a mí siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? que es, por ejemplo, tenemos una compañía como puede ser Spotify, que todos conocemos, empresa de origen sueco, cotizada ya en bolsa desde hace bastantes años. Entonces, el mercado, a la hora de premiar los casos de éxito, bien a través de una salida a bolsa, como pudo ser la de Spotify que decía, o bien a través de una operación de fusiones y adquisiciones, que son los 2 caminos habituales de realización de valor en las startups, es indiferente el mercado sobre si la empresa es sueca, es española o es americana. Al final lo que premia son los fundamentales, el negocio, el equipo, cómo va la compañía en definitiva. Y a la hora de realizarse ese éxito es irrelevante si la empresa es de una jurisdicción o de un país o de otro. De manera que los múltiplos que se pagan son básicamente los mismos. Si alguien tiene la posibilidad de entrar más barato, como es el caso todavía al día de hoy de entrar más barato en esta clase de activo en Europa, pero luego salir a un múltiplo que es equivalente al que se puede pagar a las empresas americanas, pues parece una obviedad que ese arbitraje de múltiplos pues ofrece una oportunidad muy relevante, ¿no?
Entonces, eso es un poquito lo que podéis ver en el lado izquierdo de esta diapositiva con las comparativas de las valoraciones. En el lado derecho también es un gráfico que quizá puede sorprender y es el performance, el rendimiento histórico que ha venido teniendo el activo Venture Capital en Europa versus el activo Venture Capital en Estados Unidos. Y muy ligado al argumento que he dicho anteriormente, pues podemos ver que le ha batido el VC en Europa al VC en Estados Unidos. Entonces, este elemento de las valoraciones creemos que es fundamental a la hora de... es el eje principal. Es que me lo has dejado para rematar. Es precisamente el índice al que hacía yo referencia antes, el índice de Cambridge Associates que veis ahí a la derecha, el que ha sufrido una corrección muy importante en los últimos 6 meses, abriendo la oportunidad un poco en todo el mundo venture. Pues este es un primer argumento de muchísimo peso en lo que es la oportunidad europea. Un segundo argumento que también me gustaría destacar es el de la liquidez. Y el de la liquidez entendida como la posibilidad creciente de que las empresas tecnológicas europeas de alguna forma puedan ofrecer liquidez, puedan ofrecer esa vía de éxito a sus propios inversores. Y esto es algo que es fundamental porque hablamos de un activo a muy largo plazo y líquido, donde todavía en Europa hay un componente de apuesta muy importante por parte de los inversores porque no lo conocen muy bien. Bueno, tenemos que ver el dinero de vuelta a los inversores para que eso de alguna forma pues, retroalimente ese círculo virtuoso y pues, yo recupero mis retornos con unos números muy satisfactorios y las cosas me van bien y sigo apostando por la inversión en este sentido, ¿no? en esta clase de activo. Y la verdad es que en Europa, donde históricamente pues, tenemos una cultura adquisitiva por parte de las grandes compañías pues, mucho más conservadora que en Estados Unidos, aquí se tiende a haber menos M&A de empresas tecnológicas que en América, y luego bueno, pues tenemos unos mercados de valores que desde luego desarrollados, pero que en lo que se refiere a la tecnología pues no tenemos ni mucho menos todavía un Nasdaq, ¿no? Y bueno, y es algo que seguirá llevando tiempo a medida que se vaya desarrollando el ecosistema, pero lo que es evidente es que en los últimos años ha venido habiendo un crecimiento muy importante de todos estos éxitos, ¿no? En 2021 pues fue prácticamente un año récord en Europa a nivel de salidas a bolsa de empresas tecnológicas. Entonces, otro elemento que es fundamental y que da forma a esa oportunidad europea. Y luego hay un tercer elemento, si queréis, podría tirarme mucho tiempo hablando aquí, pero voy a dar solo cuatro datos, que es en general el propio desarrollo del ecosistema a múltiples niveles, ¿no? Desde la parte de talento que podéis ver en el lado izquierdo, o sea, al final para lanzar compañías de base tecnológica, para lanzar startups se necesita gente que sea experta que sean ingenieros, en data science, en machine learning, o sea, perfiles muy técnicos y en ese sentido Europa está en una posición de ventaja competitiva muy importante respecto a otras jurisdicciones, en particular Estados Unidos. Pero es que de la mano de eso, como os decía antes, en los últimos años hemos venido asistiendo a un desarrollo muy importante de todo lo que se refiere a innovación, emprendimiento, y de alguna forma, bueno, pues por esa idea de hacer de Europa una región, un continente menos dependiente de lo que todavía, por desgracia, somos en muchos ámbitos respecto a Estados Unidos y respecto a China. Y esto se traslada a múltiples ámbitos, pues desde la apuesta de verdad cada vez más real por parte de las personas por emprender. Cada vez es algo menos raro y cada vez es algo por lo que la gente muy buena pues no necesariamente decide irse a trabajar o a hacer toda su carrera en banca de inversión o en una consultoría, sino que se lanzan a montar proyectos. Y eso, pues desde luego es fundamental a la hora de tener equipos potentes que puedan ejecutar. Tenemos cada vez un nivel de gestores profesionales en el ámbito del venture pues en mayor número y en mayor calidad de lo que hemos venido teniendo en el pasado, y eso pues obviamente es fundamental para poder canalizar el dinero de la mejor manera. Tenemos una apuesta creciente, como decía al principio de mi intervención, también por el capital, por esta clase de activo, tanto a nivel de los grandes inversores institucionales,
como a nivel del pequeño inversor que cada vez quiere entrar más en todo esto. Y luego tenemos un apoyo institucional muy claro, tanto a nivel de gobiernos nacionales como a nivel de instituciones europeas por, como decía antes, apostar por la innovación, apostar por el emprendimiento, apostar por, bueno, pues ser menos dependientes de otros países. Entonces, todo esto, valoraciones, el tema de la liquidez creciente que comentaba antes y todo ese caldo de cultivo alrededor del desarrollo del ecosistema europeo, pues hace que nosotros en particular, como otra gente, seamos muy optimistas por la oportunidad europea y es por eso que este fondo de fondos se va a centrar en la inversión en tecnología, en startups, en Europa. Entonces, hemos cubierto los dos primeros ejes, apuesta por la tecnología, apuesta por Europa. En tercer lugar, el tercer eje es la propia estructura del producto, y aquí lo con algunas cosas que también comentaba Miguel y que yo también he anticipado antes. Básicamente estamos hablando de un fondo de fondos, estamos hablando de un producto muy diversificado, donde... de un producto muy diversificado para entrar en un activo que se caracteriza por su elevado riesgo. Entonces, al final, cuando hablamos de venture, hablamos de un activo que en general es descorrelacionado con otro tipo de activos, que es interesante si se hace de la manera adecuada para construir carteras de inversión diversificadas. Y luego el propio producto pues, es de cara a entrar en un activo de riesgo como es el Venture Capital, pues también ofrece una diversificación ingente. Estamos hablando de que si un fondo tradicional de Venture puede invertir entre 15 y 35 compañías, dependiendo de su estrategia, nosotros aquí en el fondo de fondos estamos hablando de invertir entre 15 y 20 gestores que a su vez invierten entre 15 y 30 compañías. De manera que estamos hablando de una diversificación muy, muy amplia y que los datos demuestran que incluso tratándose de un activo de riesgo como es el Venture, la probabilidad de pérdida, siquiera parcial, pues es prácticamente tendente a cero en un producto como el fondo de fondos. Luego, el retorno pues, será en función, por supuesto, de la calidad del trabajo de los gestores por los que se apueste. Y ahí retomo lo que decía antes de la importancia de invertir en los mejores. Pero la realidad es que estamos ante un producto muy diversificado. ¿Vale? Entonces, este es el tercer eje. Tecnología, apuesta por Europa, la propia diversificación inherente a un producto como el fondo de fondos. Y luego, en cuarto lugar, pues me gustaría hablar de lo que ya he anticipado antes también, que es esa propuesta de alineamiento que en All Iron buscamos siempre, ¿no? A ver, nosotros esta propuesta de alineamiento entre gestores e inversores de alguna forma la materializamos de varias maneras. Bueno, creo que hay varias preguntas ahí. Sí, bueno, sigue. ¿Seguimos? Sí. Vale. Entonces, ¿esto en qué se materializa? Pues en primer lugar estamos hablando de que, como decía Miguel, para nosotros es muy importante que si las cosas van bien nos vayan bien a todos, pero que si las cosas van mal no sean nuestros inversores los que paguen por esta fiesta. Y eso supone que nosotros estamos poniendo un compromiso de gestores del 5% del tamaño del fondo. Esto es, yo creo que el elemento mayor de alineamiento, cuando en el capital privado en general, pues los niveles en los que se mueven los compromisos de gestores pues suelen estar entre el 1 y el 2%. Luego también estamos proponiendo unas comisiones de gestión que son sustancialmente más baratas de las que se ofrecen en el mercado para este tipo de productos. Y luego una comisión de éxito que de entrada tiene un hurdle rate que se llama en el argot del 10% anualizado, es decir, que para obtener nosotros una comisión de éxito debemos devolver a nuestros inversores al menos un 10% anualizado de su inversión. Los niveles en los que se mueve la industria normalmente están entre el 6 y el 8%, de manera que aquí nos ponemos nosotros la barra muy alta o el listón muy alto para poder cobrar luego una comisión de gestión que si las cosas van bien, pues sí que puede rondar entre el 10 y el 20% en función de
la TIR final del fondo. De manera que alineamiento entre gestores e inversores fundamental en nuestra propuesta de valor. Y con esto, y antes de entrar en lo que es la estrategia del fondo y un poco hilarlo con la primera pregunta que hemos tenido, pues cubriríamos lo que son los 4 ejes. Recuerdo una vez más, apuesta clara por la tecnología, apuesta por Europa, la diversificación y las características propias de un fondo de fondos y sus ventajas en la construcción de cartera, y luego un alineamiento muy importante entre gestores e inversores. Si te parece, Diego, vamos a la pregunta. Es gracioso porque yo cuando empezaba hablaba de una serie de puntos que nos llevan y no lo teníamos preparado, a los puntos que nos llevan siempre a elegir un fondo, que eran cercanía, oportunidad, diversificación, coinversión, que son los que precisamente ha tratado Diego. Y la pregunta va al punto que yo he hablado, que es cómo hacemos nosotros las cosas, que es el tema del proceso, que es lo que de momento nos toca. Entonces, la pregunta es, proceso de filtros, cómo cambia, que vosotros sois, lo has comentado antes, sois inversores directos, pues seleccionar fondos, cómo detectáis un fondo, cómo lo abordáis, cómo conseguís que os den acceso, porque los tickets que suelen pedir son muy grandes. Eso aprovecho para, mientras estoy diciendo esto, hablar antes de la posibilidad del ticket de 100.000, no tenemos que olvidarnos que los fondos a los que tiene acceso Oliron son fondos muy grandes, que exigen tickets muy elevados, e invertir de su mano nos permite tener acceso a esos grandes fondos, que a la vez vuestro ticket tampoco es muy grande para lo que suele pedir. Entonces, bueno, proceso. Correcto. Pues antes de entrar en el proceso, doy alguna nota más sobre esto que decías. La capacidad de acceder. Efectivamente, dentro del mundo del venture, como yo explicaba al principio, a los gestores muy buenos es difícil entrar, y son gente pues, que en la mayor parte de los casos lleva mucho tiempo en el sector, que tiene una base inversora muy institucionalizada, donde en lugar de tener 150 inversores, pues prefieren tener 20, pero que cada uno ponga tickets de 10, 15, 20, 50 millones de euros. Y de manera que no necesitan el dinero o los 2 millones o los 3 o los 4 millones de euros del ticket que puede poner Oliron. No se trata de una cuestión de dinero. Y ahí y esto lo enlazo con lo que decía antes, de ese ejercicio previo a lanzar el fondo de fondos que yo hice con un par de docenas de fondos para testar si efectivamente a alguien como nosotros les podría interesar como inversor. Y como os decía antes, la respuesta ha sido prácticamente unánime sobre el carácter favorable a esto. ¿Y por qué? Nosotros somos muy transparentes cuando hablamos con estos fondos, a los que, por otro lado, como os digo, ya conocemos en gran medida a muchos de ellos, ¿no? De las 7 primeras inversiones que hemos hecho, con 6 de esos gestores hemos coinvertido ya, ¿vale? De manera que somos coinversores en alguna compañía, en una o en más de una. Pero al final, como os digo, nosotros somos muy transparentes. Digo, mira, esto no se trata obviamente de dinero, se trata de poder darte como inversor un valor diferente del que te puede dar otro tipo de gestor, otro tipo del LP que puedes tener en tu fondo. Y ahí hay varios elementos y que son denominadores comunes en las conversaciones que tenemos habitualmente. En primer lugar, se trata de que nos perciben como iguales, lo decía antes también. Déjame, sí. Perdona, Diego, porque ellos no lo están viendo. Justo cuando está respondiendo Diego esto, nos lanza una pregunta que viene a colación, por eso la meto así un poco con calzador, que es lo que está respondiendo él, que es si podrían darnos un poco de, cito textualmente, color sobre la relación que tenéis con los gestores de los fondos. Pues a ver, esa relación, no diré que absolutamente con el 100% de la gente con la que hablamos a nivel de inversión, pero como os decía, nosotros tenemos ya probablemente un centenar o más de relaciones, sí, 150 relaciones con fondos internacionales. Y esa relación pues, tiene distintos niveles en función de los gestores concretos. Pueden ir desde gente con la que tenemos relaciones de trabajo recurrentes, es decir, una llamada mensual en la que compartimos oportunidades de inversión en distintas jurisdicciones, cada uno en su jurisdicción, nosotros en España, que es donde somos más fuertes,
oportunidades de inversión que pueda haber en empresas de nuestras respectivas carteras que vayan a levantar una nueva ronda y entonces compartes esa oportunidad con un fondo de confianza. Entonces, y puede ser que sea una relación cordial de trabajo, pero que no se haya materializado en una coinversión todavía. Un paso más sobre esto es, oye, tengo toda esta relación que acabo de comentar, pero además hemos sido coinversores o somos coinversores en una o más empresas, lo cual, bueno, pues siempre genera unas dinámicas adicionales en relación con la participación en cuestión, ¿no? Pero que obviamente te ayuda a estrechar lazos. Puede darse el caso también que tengamos una relación de coinversión, pero que igual por el foco inversor de cada uno de ellos y de nosotros, pues no haya llamadas mensuales, sino que sean más ocasionales, ¿no? Entonces, este es un nivel de relación. En general, pues es lo que queremos apalancar, es el que conocemos a esta gente, sabemos cómo trabajan, sabemos cómo analizan compañías, sabemos qué les gusta, sabemos qué no les gusta, y bueno, pues es a la hora de analizar una determinada oportunidad de inversión, no es lo mismo hacerlo con el crudo papel y con 2 llamadas de teléfono que si encima tienes una relación por detrás de trabajo durante meses o durante años previamente, ¿no? Entonces, este digamos que es el escenario de los fondos a los que mejor conocemos. Luego, por supuesto que por el camino, pues al final este es un ecosistema que está creciendo, donde van surgiendo nuevos gestores y por supuesto hay gente con la que vamos hablando que ni previamente hemos tenido una relación de coinversión y previamente pues no hemos tenido necesariamente. Pero volvemos a lo mismo, a la clave de la cercanía, ¿no? Pero la clave de la cercanía es fundamental y creemos que es diferencial desde el punto de vista del análisis. Nos podremos equivocar, por supuesto, no estamos libres de errores. Como decías, algún charco, bueno, ojalá que no, pero alguno, pues probablemente en alguno nos meteremos. Pero tenemos probablemente más información a la hora de analizar de la que pueden tener otros. Entonces, hilándolo con esa propuesta de valor nuestra, os decía, ese carácter de iguales que tenemos. A los fondos les gusta mucho el que seamos alguien que entiende la clase de activo, alguien que habla su mismo idioma, alguien que de alguna manera sufre los mismos problemas que pueden sufrir ellos, porque nosotros en nuestra actividad de inversión directa pues, sufrimos los mismos problemas y los mismos retos que pueden sufrir ellos. Valoran también el hecho de que nosotros, precisamente porque somos insiders del mercado y estamos dentro del mercado invirtiendo como ellos, sabemos cómo puntualmente podemos aportar valor a determinadas participadas de su portfolio. Somos alguien que es muy, muy fuerte en un mercado como España, por el cual cada vez hay más interés y donde nosotros vemos la mayor parte de las operaciones que tienen lugar, de manera que puedo compartir oportunidades de inversión con ellos. De alguna manera, pues aportamos cosas que, no porque seamos mejores ni peores que nadie, aportamos cosas diferentes porque normalmente quien está invirtiendo en un fondo de fondos no tiene esta tipología. Y esto es algo a lo que ven valor y nosotros de alguna manera nos gusta decirlo como aspiramos a ser uno de esos inversores que a nosotros nos gustaría tener. Tampoco se trata de que todos sean igual que nosotros, pero sí que aportamos algo que otros no aportan. Ni mejor ni peor, diferente, pero la realidad es que tiene valor. Y luego, bueno, estaba un poco el proceso de análisis también, ¿no? Sí, y dado un poco yo creo que, porque este es el proceso más cualitativo, ¿no? que evidentemente nosotros también lo ponderamos, pero sí, entramos más en el proceso cuantitativo y vinculado con la pregunta del inicio, en ese proceso cuantitativo, pues eso, ¿qué estáis buscando, ¿no? ¿Cuál es el producto final? ¿Cómo es esa construcción de cartera? Porque hablabas, ¿no? Diferentes tipos de tipologías de venture, de sectores, de países, ¿no? ¿Cómo calza todo ese proceso y el resultado? Sí. Vale. Dejo la diapositiva sobre la estrategia para que la vea un poquito la audiencia y entro en la parte del proceso. ¿De acuerdo? A ver, nosotros obviamente, como decía antes, este es una clase de activo que está creciendo mucho y donde cada día surgen nuevos fondos prácticamente, ¿no? Entonces, siendo honestos, nosotros no somos capaces al día de hoy de pintar todo el ecosistema de fondos europeos. Mentiría si dijera eso y no voy a hacerlo. Pero lo que sí que es cierto es que con los principales
operadores del mercado, la gente con la que es más conocida, la gente a la que mejor conocemos, con las que hemos venido desarrollando relaciones en estos últimos años, ya hayamos coinvertido o no lo hayamos hecho, bueno, pues estamos a un golpe de teléfono para identificar sus calendarios de fundraising. Y eso hace que nosotros pues tengamos pintado al día de hoy pues prácticamente el calendario para todo 2022 de los mejores fondos europeos, quienes están levantando dinero. Y esto es algo que hemos podido ver en 2021, lo tenemos en 2022 y a medida que estemos en el mercado, obviamente, pues vamos a tener más y mejor visibilidad. Entonces, una vez que tenemos mapeado cuáles son las fechas de fundraising, cuándo van a hacer su cierre inicial, cuándo van a hacer su cierre final, etcétera, y recordad que estamos en un momento también muy inicial nuestro del fondo de fondos, es decir, que estamos todavía en la parte de fundraising, aunque hemos hecho algunas inversiones. Te meto otra cuña aprovechando, esto es muy en directo, aprovechando esto que dices para aclarar un punto que nos acaban de lanzar. Diferenciar, porque nos preguntan si la idea es crear un nuevo fondo y añadir recursos al primero. Aclarar que esto, ¿no? Digo, deja claro en este punto que esto es, aunque hemos hablado de la experiencia de la inversión directa, la experiencia es vuestro know-how que aplicáis al fondo de fondos, pero correcto, son dos vehículos completamente diferentes. Son dos vehículos completamente separados. La idea es que quien quiera invertir a través de inversión, quien quiera invertir directamente en startups, puede hacerlo a través de nuestro fondo. Bueno, nuestro primer fondo todavía ya no, porque se está cerrado. Habrá otro, si Dios quiere, durante 2022 o con otros gestores. Y quien quiera invertir de una forma un poquito más controlada, con menor nivel de riesgo, etcétera, pues tiene la oportunidad del fondo de fondos. Pero son dos fondos completamente separados y somos muy pulcros en todo eso porque lo que queremos es también evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Siempre dando el mejor servicio a nuestros inversores, pero con las ideas muy claras y separando. ¿Vale? Entonces, sigo con el proceso. Sí, sigo con el proceso. Entonces, una vez que nosotros tenemos hecho ese mapeo y que vamos enriqueciendo continuamente sobre la base de las relaciones que seguimos construyendo de forma permanente en el ecosistema, ahora hay un ángulo adicional, que es, oye, podemos coinvertir, pero oye, que es que además tengo un fondo de fondos que estoy lanzando, si tú vas a levantar capital, avísame porque me gustaría echarle un ojo. De manera que es un proceso que nos permite desde dentro ir enriqueciendo ese pipeline, ¿no? de proyectos. Entonces, a la hora de articular ese proceso de análisis, bueno, pues es un proceso que, pues como las oportunidades concretas de inversión, pues que tiene su funnel, ¿no? Y de alguna manera, pues esto suele empezar con que te comparten una presentación. Si la presentación la ves interesante, pues puedes tener una primera llamada con el equipo gestor o con la persona igual de relación con inversores, una segunda llamada con el equipo gestor. Y bueno, y a partir de ahí empezar a meterte más en las tripas de lo que es el fondo. Además de la presentación, te suelen dar acceso a un data room virtual, donde hay un montón de documentación sobre el track record del equipo, la propuesta de valor, los manuales, si tienen todas las cuentas en orden, las auditorías, compliance, bueno, pues digamos que todo lo que son las tripas de los gestores. Y sobre la base de todo eso, si seguimos viendo interés en la oportunidad concreta, acabamos preparando un memorándum para presentar a nuestro comité de inversión, en donde hacemos un análisis detallado de la oportunidad en cuestión. Y esa oportunidad, bueno, pues se articula en base a varios grandes bloques, ¿no? Uno, el equipo, fundamentalmente, bueno, pues su historial, su track record, las dinámicas de equipo, la cultura, el alineamiento que tiene el equipo desde el punto de vista también de inversión de su propio patrimonio en el vehículo, etcétera. Pues equipo fundamental. Tenemos la parte del track record, y luego lo comentaré al hablar de la estrategia, pero estamos yendo con carácter primordial a gestores con un track record contrastado, de manera que es un análisis que también hacemos. Oye, ¿cómo lo han hecho en fondos anteriores o en firmas anteriores donde tuvieran una responsabilidad de inversión? Entonces, todo esto es fundamental, lo ponemos en contexto también con el performance de otros fondos. A medida que nosotros también vamos teniendo más visibilidad, estamos accediendo a una cantidad brutal de información de un activo que es muy poco transparente. Apenas hay información en el mercado. Si alguien se mete en Google, no hay información sobre las rentabilidades de los fondos. Nosotros estamos construyendo una base de datos muy potente que nos permite también comparar unos fondos contra otros.
Tenemos, por supuesto, la parte de la estrategia de inversión. ¿En qué van a invertir? ¿Cómo van a hacerlo? Si los recursos que tienen como firma tienen sentido desde el punto de vista de la ejecución de esa estrategia de inversión, etcétera. Tenemos un bloque, que ahora lo comentamos un poquito más, respecto a lo que es la construcción del portfolio. Pues obviamente nosotros no podemos ir invirtiendo al tuntún, de decir, pues sale este, me gusta, invierto. No, nosotros desde el momento en el que nuestra estrategia pasa por, como anticipaba antes, dar una exposición muy amplia a nuestros inversores a nivel geográfico, a nivel de modelos de negocio y a nivel de fase, tenemos que tener permanentemente en mente la construcción de la cartera para que sea una cartera equilibrada y que al final pues, seamos capaces de dar esa exposición que queremos dar a nuestros inversores. Y luego hay un último bloque, un último gran bloque diría, que es el bloque de términos y condiciones en general, ¿no? Pues los vehículos, pues el fondo en cuestión, desde en qué jurisdicción está, pues que sea una jurisdicción que no nos plantee problemas, pues no sé, porque esté en un paraíso, etcétera, a cuáles son las comisiones que cobran, de gestión, de éxito, etcétera. Bueno, pues para entender si al final es un fondo que, no sé, pues que es muy caro, que es muy barato, si está justificado, si una cosa compensa a la otra. Bueno, entender que no estamos invirtiendo a ciegas, sino que los términos pues tienen sentido para nosotros y para nuestros inversores en última instancia. Entonces, este es un poco el proceso. Ese memo se presenta en un comité de inversión y en el caso de que decidamos ir adelante con esa inversión a nivel de comité, pues ya entramos digamos que en lo que es la fase de cierre de las inversiones, que incluye también pues, un análisis legal por parte de nuestros abogados, una negociación de lo que se llama un site letter, donde podemos, dentro de nuestras posibilidades, con tickets relativamente pequeños, de pues eso, entre los 2, 3, 4 millones, el poder negociar algunas cosas que quizá otro tipo de inversor pues, no puede. Entonces, este es un poquito el proceso. Espero que haya quedado claro. Y hablábamos antes, juntando este proceso con las cosas que ya tenéis apalabradas, una pincelada, tampoco porque quien quiera puede profundizar, para saber lo que ya tenéis, porque si estáis hablando de invertir en hasta unos 15 fondos y tenéis 7, yo no soy muy de números, pero tenéis la mitad. O sea que... Sí, aquí yo creo, ahora comento, vamos a igual a pintar un poquito la estrategia, si te parece, y lo hilamos con esto. Genial. Como decía, ya he ido dando pinceladas durante la presentación, pero bueno, estamos hablando de que el foco es un foco en Europa, con esa idea primordial que me gustaría destacar una vez más del alineamiento, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en fondos de reconocido prestigio, fondos y gestores de reconocido prestigio y track record, sin perjuicio de la posibilidad también de invertir en algún gestor emergente, que bueno, en la presentación también podéis ver datos en una diapositiva sobre la capacidad de generar retornos de los buenos gestores emergentes, que está también al nivel... Emergente no en nuestra terminología de país emergente, sino emergente... Emergente en el sentido de alguien que puede estar lanzando un primer fondo o un segundo fondo. Con eso puede ser alguien que venga, pues como en el caso, por ejemplo, de Johnny de Ander, en Olive, ¿no? Nosotros somos un gestor emergente en el sentido de que hasta la fecha hemos lanzado un primer fondo en el año 2019, apalancando una experiencia operativa en el ámbito de las startups y donde 150 inversores apostaron por nosotros. Los resultados hasta el momento son buenos y creemos que van a ser muy buenos, pero no tenemos un track record de 25 años haciendo venta. A eso me refiero con emergentes, una buena puntualización. Pero vamos, insisto, foco en gestores emergentes, con la idea de una apuesta por Europa de una manera muy diversificada. Es decir, que vamos a invertir para dar exposición a todo lo que es el continente europeo, hacerlo a través de distintas fases, es decir, como decía antes, desde gestores que inviertan en fases tempranas, semilla, presemilla, series A gestores que inviertan en fases más avanzadas, Bs, Cs en adelante. Y ahí la idea, bueno, pues obviamente como en Venture, cuanto antes se invierta, más posibilidad de generar un retorno más extraordinario, pero también mayor el riesgo. Y también, obviamente, más tiempo tardan en generarse los retornos porque las compañías tienen que madurar, ¿no? Pero mientras que con las inversiones en fases un poquito más avanzadas, el riesgo es más bajo, la posibilidad de
de generar un retorno mucho más alto, es más bajo que en fases tempranas, pero también la liquidez previsiblemente la vas a ver antes porque son compañías en las que entras en una fase, como digo, más avanzada. Y eso, bueno, pues también si podemos enseñar un poquito de dinero a nuestros inversores antes, pues creemos que también tiene sentido. Nos vamos a enfocar en operaciones en primario. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a centrar sobre todo en gestores que estén en proceso de captación de fondos para su fondo siguiente. Es decir, no vamos a explorar tanto más oportunísticamente en su caso la posibilidad de ir donde no sé, me lo invento, un gran inversor institucional que quiera deshacerse de parte de su inversión en un determinado gestor. Si surge la oportunidad y nos gusta, entrando a un descuento, etcétera, lo podemos hacer, pero el foco va a ser primario. Y con todo esto, pues la idea es alcanzar una TIR neta que pueda estar entre el 15 y el 20%. De manera que por ahí van los tiros. Un tema que es importante también y que destaco y termino con esto es que, hilándolo con lo que comentabas antes también... Sí, la pregunta que nos lanzaban, ¿no? De la separación de los dos fondos. De la separación de los dos fondos es que el fondo de fondos no va a ofrecer con carácter general coinversiones a sus inversores, ¿vale? Perdón, que el fondo de fondos no va a coinvertir en empresas concretas de los fondos en los que inviertamos. Esto es algo que en las estructuras de fondos es bastante habitual, porque si se hacen bien permiten generar una rentabilidad extra que puede ser interesante, pero precisamente para evitar cualquier tipo de conflicto de interés entre nuestra actividad de fondos y nuestra actividad de inversión directa, las vamos a mantener separadas. De manera que eso creo que es importante. Y con todo esto llegamos unas pinceladas sobre los 7 fondos, correcto. A ver, es importante destacar que hablamos de un periodo de inversión en el fondo de fondos, en este fondo de fondos de 2 años más 1. ¿Con esto qué quiero decir? Que creemos que con carácter general vamos a ser capaces de comprometer el fondo, las inversiones del fondo, en un periodo de 2 años. Es decir, que en 2022 y parte de 2023 habremos invertido en los 15-20 gestores en los que queremos invertir. Como tú bien decías, Miguel, pues tenemos hasta el momento 7 inversiones hechas. Esto lo hemos hecho de esta manera porque, por un lado, queríamos poder demostrar, como hablábamos al principio, que efectivamente tenemos esa capacidad de acceso, no es una mera promesa, sino que ahí queda constatado, y eso, bueno, pues hemos aprovechado oportunidades que ha habido muy buenas en el mercado para poder entrar. Entonces, creo que en aproximadamente año y medio más, pues tendremos la cartera construida. De manera que creo que el ritmo es adecuado y viendo cuál es el pipeline, como decía antes, de qué fondos van a estar levantando en el año 2022, pues vamos a estar muy cómodos para alcanzar ese número. A nivel de en qué gestores hemos invertido, y creo que también habéis tenido oportunidad la audiencia de ver una presentación al respecto, bueno, pues hemos invertido en 7 fondos de 6 gestores, todos ellos contrastados en Europa, todos ellos, salvo uno, con los que hemos coinvertido. Vuelvo otra vez a esa idea de que gente a la que conocemos muy bien, y en el que no hemos coinvertido, tenemos una relación estrecha desde el año 2018, porque los socios fundadores son inversores en un primer fondo de ellos, ¿vale? De manera que hemos estado en Londres con ellos, organizan unos eventos de la Pera, y bueno, pues tenemos una relación muy estrecha y sabemos cómo hacen las cosas. Puedo entrar en nombres, pero quizá va a ser, no va a decir mucho, pero bueno, pues gestores tipo la tipología, sí, regiones y demás. Pues de momento, tal y como tenemos la cartera construida ahora, estamos en ese escenario de distribución a todos los niveles muy en la línea de lo que queremos hacer. De manera que tenemos gestores pues, del Reino Unido, tenemos un gestor de Alemania / Austria, tenemos incluso un gestor americano que también va a dedicar una parte muy importante de su fondo a invertir en Europa. Y las inversiones que hemos hecho hasta ahora, hay un mix de inversiones en fases tempranas y de inversiones en fases un poquito más avanzadas. Os diría que todo lo que es Europa occidental lo tenemos hasta el momento bien cubierto,
quizá pues, tenemos que ir trabajando en dar un poquito más de exposición a la parte de Europa más del este, donde hay un boom impresionante en todo lo que se refiere a tecnología. Y bueno, y que en concreto, pues en 2022 hay muchos de los principales fondos de la región que van a levantar. De manera que de momento estamos cómodos y estamos contentos con la cartera que hemos construido. Yo creo que, bueno, no sé si hay alguna pregunta Sí, más. es un buen punto. No sé si la hay, bueno, no la hay, pero yo creo que es un buen momento para que si a alguien le queda todavía algo pendiente, aunque hemos repasado muchísimos puntos, que nos lo lance y lo podamos responder. Y si no, siempre, si se os ocurre algo después, directamente a nosotros. Y de nuevo, si queréis profundizar, Diego y cualquier persona del equipo de Olairon estará encantado de hacer un cara a cara. Sí. Pues mientras alguien igual se lo piensa, simplemente destacar también un poco la estructura de desembolsos, que creo que es importante, porque cuando hablamos de un fondo de venture en general y de un fondo de fondos de venture también, con más motivos si cabe, aquí no estamos hablando de que si alguien decide invertir 100.000 euros, en el momento de comprometer la inversión, tiene que desembolsar 100.000 euros, sino que la inversión se produce de forma faseada. Dicho de otra manera, nosotros vamos llamando capital a nuestros inversores a medida que, en este caso, los gestores en los que estamos invirtiendo nos llaman a nosotros capital para atender las inversiones que quieren realizar. De manera que nosotros estamos contando con que básicamente el desembolso por parte de nuestros inversores se puede ir pues a los 4 años aproximadamente. Hay una llamada de capital inicial a la suscripción del fondo que es del 15%, que es elevada para lo que se suele estilar, porque precisamente ya hemos acometido una serie de inversiones y tenemos que fondearlas, pero luego dicho eso, nuestra idea es ir haciendo pues, 2 llamadas de capital al año. ¿En esa primera llamada hay ecualización o de momento no? No hay ecualización hasta el 30 de marzo. Vale. Tenemos que ver ahí un poco por los tiempos, pero vamos, de haberla, pues habiendo sido el primer cierre en el mes de diciembre, sería testimonial, correcto. Y como digo, pues nuestra idea es ir haciendo un par de llamadas de capital al año para también posibilitar a nuestros inversores que puedan organizarse debidamente, y esas llamadas pues, suelen ser una en verano, mes de julio, y otra en Navidades. Así todo el mundo puede también gestionar su liquidez de la mejor manera. Entonces, bueno, creo que es un tema importante. Si no hay nuevas preguntas, a nosotros siempre, incluso en los correos que os mandamos analizando los productos en general y los líquidos en particular, no sé si el término es aguafiestas, pero siempre nos gusta acabar hablando de los riesgos. Porque evidentemente un producto de esta tipología, por mucho que sea un fondo de fondos que lo matiza, estamos invirtiendo en uno de los activos con más riesgo que existen. En las diapositivas que ponía Diego, ya veíamos que el caso de éxito de la inversión directa no en un fondo de Venture Capital, sino hacer Venture Capital de manera directa, pues la posibilidad de perder todo el dinero era casi el 50%, ¿no? Entonces, sí que es cierto que con la estructura del fondo de fondos eso se mitiga, pero no deja de ser un activo muy binario, o todo o nada. Y de hecho, el éxito de un fondo de una inversión en Venture Capital es no perder mucho en las que seguro que vas a perder, y que la que te da, que te dé mucho, ¿no? Es un poco de colas, ¿no? de extremos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Sí que es cierto que con 2 matices de la propia estructura del fondo, como os decía, el fondo de fondos y la posibilidad de acceder desde 100.000 euros lo matiza en gran medida. Otro gran riesgo del Venture Capital, y eso lo hemos hablado a lo largo de la presentación, pero yo creo que hay que volver a decirlo, es que no todo el Venture Capital funciona, sino que es muy importante estar cerca de los gestores de éxito. Entonces, es algo que de nuevo pues, entendemos que la gente de Olairon nos lo puede acercar. Y no hay que olvidarse que es una inversión ilíquida y que el plazo puede ser muy largo. Y vamos a irnos al caso más extremo, que son 15 años, que es 10, lo tengo que mirar, 10 más 2 más 2 más 1. Entonces, nosotros en estas cosas nos gusta hablar del máximo, no del mínimo. Tenemos que pensar todos que esta inversión va a estar comprometida durante 15 años. Pero bueno, diversifica cartera, las rentabilidades prometidas son muy atractivas, pero sí que creemos que esto lo tenemos que dejar en mente. O dejar
dicho en este fin de la presentación. Sí que me gustaría, había una pregunta que precisamente estaba vinculada a esto, que me la había dejado para el final, que nos preguntaban un poco por vuestros escenarios, ¿no? Escenarios de rentabilidad. Yo he hablado de los riesgos en genérico, sino bueno, ese es un poco el punto, ¿no? O sea, ¿qué escenarios barajáis para rentabilidad de riesgo, por decirlo de alguna manera? A ver, si nos fijamos, a ver, no tenemos la bola de cristal. Ese es el punto de partida. El objetivo que nosotros perseguimos pues es esa TIR del entorno del 15-20% y que creemos que es muy conseguible en la medida en que estamos apostando por gestores muy buenos. A partir de ahí, pues es complicado decir, ¿no? El escenario bajo, tal. Bueno, sería hacer unas cábalas que son complicadas, ¿no? He puesto esta distribución de retornos aquí en la presentación, que es el gráfico del medio, para que se pueda ver un poquito por dónde van los tiros en términos de números históricos, ¿no? Como tú decías, Miguel, pues al final podemos ver en la gráfica, en los dos extremos, pues lo que es la inversión directa, donde la posibilidad de generar unos retornos extraordinarios es muy alta. No, perdón, o sea, que si se genera, lo he dicho mal, disculpad. En el caso de que se generen retornos extraordinarios, pues son verdaderamente extraordinarios, pero esto viene aparejado de una probabilidad muy alta de perder mucho dinero, que es la barra que vemos a la izquierda del todo en color gris. En el caso del fondo de fondos, vemos que las rentabilidades se concentran entre esos 2 veces y media, 2,25, 2,5, 3 veces. Es un poco la moda en términos de rentabilidad. Claro, si alguien es capaz de invertir en 15 fondos y esos 15 fondos lo hacen espectacular y devuelven 6 veces el dinero, pues probablemente pues te vas mucho más hacia la derecha, ¿no? Pero yo creo que también por gestionar correctamente las expectativas de cualquier inversora, nosotros tampoco vamos a prometer eso, porque aunque no depende exclusivamente de nosotros luego ese performance, pero sería una quimera, ¿no? Pero bueno, de manera, yo creo que el punto es que el fondo de fondos, incluso haciendo un buen fondo de fondos, la rentabilidad va a ser más baja que la que pueda ofrecer un fondo de inversión directa. Sí, sí. Pero el riesgo que uno asume invirtiendo en un fondo de fondos es sustancialmente más bajo que si invierte en un fondo directo. Y por eso hay que dedicarle, pues como ponemos siempre nosotros en nuestro correo, un porcentaje adecuado a este tipo de inversión. Pero de cualquier manera, si estáis al otro lado es porque entendemos que os encaja y tiene sentido en una cartera bien diversificada. Para acabar, sí que decir, porque no quiero dejarlo así con un mal sabor de boca hablando de riesgos, que si hay riesgos y las cosas no funcionan, esta gente, al igual que nosotros, coinvertimos. Es decir, los primeros perjudicados de que no cumplan expectativas, pues bueno, van a ser ellos y vamos a ser nosotros. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta, que no la hay, agradeceros a todos vosotros vuestro tiempo, por supuesto a Diego, Muchas gracias. Su presencia, y cualquier duda, de nuevo, nos tenéis a nosotros y a Diego en una segunda instancia.